Un hombre al borde del colapso, sin fuerzas ni para articular una oración completa, descubrió algo que cambiaría su comprensión de Dios para siempre. Que las oraciones más poderosas a menudo son las que apenas podemos pronunciar. Y lo más sorprendente es que esto contradice todo lo que nos enseñaron sobre cómo debe ser una oración correcta. John Wesley pasó años de su vida temprana construyendo oraciones elaboradas y perfectas. Como hijo de un pastor anglicano y criado en un ambiente religioso estricto, aprendió desde niño que había formas correctas e incorrectas de hablar con Dios. Las oraciones debían ser reverentes, bien estructuradas, teológicamente precisas. Usaba lenguaje formal, seguía patrones establecidos, citaba las escrituras apropiadamente. Desde fuera parecía que dominaba el arte de la oración. Pero había un problema fundamental. Sus oraciones eran técnicamente correctas, pero emocionalmente vacías. Era como recitar un guión perfectamente memorizado, sin sentir realmente las palabras. Durante años Wesley oró así, creyendo que la perfección del lenguaje era lo que importaba a Dios. Todo esto colapsó en 1736 durante su desastroso viaje misionero a Georgia. Enfrentó fracaso tras fracaso. Los colonos lo rechazaron. Su ministerio no produjo resultados. Se involucró en un escándalo romántico que destruyó su reputación. Pero lo peor no fueron las circunstancias externas, sino la crisis interna que experimentó. Durante una tormenta violenta en el Océano Atlántico mientras navegaba de regreso a Inglaterra, Wesley se dio cuenta de algo aterrador. Tenía miedo de morir. Después de años de preparación teológica, de oraciones perfectas, de disciplina religiosa rigurosa, enfrentaba la muerte con terror paralizante. En ese momento no pudo formar oraciones elegantes. No pudo citar versículos apropiados. Lo único que salió de su boca fueron gemidos incoherentes, súplicas fragmentadas, gritos desesperados que apenas formaban palabras completas. En ese mismo barco viajaba un grupo de moravos, cristianos alemanes conocidos por su fe profunda y genuina. Durante la tormenta, mientras Wesley se desmoronaba en pánico, ellos cantaban himnos con paz absoluta. Wesley quedó impactado. Estos hombres y mujeres tenían algo que él, con toda su educación teológica y sus oraciones perfectas, no tenía: una fe real que funcionaba en medio del caos. Después de la tormenta, Wesley habló con el líder moravo, August Spangenberg, quien le hizo una pregunta devastadora. ¿Conoces a Jesucristo? Wesley respondió con palabras teológicas correctas, pero Spangenberg insistió. ¿Pero lo conoces tú? ¿Sabes que Él te ha salvado? Wesley no tuvo respuesta. Había pasado años hablando sobre Dios, pero no tenía una relación real con Él. Los meses siguientes fueron los más oscuros de su vida. De regreso en Inglaterra, Wesley luchaba con dudas profundas sobre todo lo que había creído. Asistía a reuniones religiosas, pero se sentía completamente perdido. Durante este tiempo, sus oraciones cambiaron radicalmente. Ya no intentaba impresionar a Dios con lenguaje elaborado. Oraba con honestidad brutal, expresando sus dudas, sus miedos, su confusión total. A menudo no sabía qué decir. Se sentaba en silencio, incapaz de formar pensamientos coherentes, y solo gemía desde lo profundo de su ser. Estas oraciones eran un desastre comparadas con sus oraciones anteriores perfectamente estructuradas. Pero algo estaba sucediendo. Por primera vez en su vida, Wesley estaba siendo completamente auténtico con Dios. El 24 de mayo de 1738, Wesley asistió a una reunión en Aldersgate Street en Londres. Alguien leía el prefacio de Lutero a la Epístola a los Romanos. Wesley describió en su diario: «Sentí mi corazón arder de manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para mi salvación. Y me fue dada la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte». Esta experiencia transformó su comprensión de todo. Pero lo que vino después fue igualmente importante. Wesley comenzó a experimentar una relación con Dios completamente diferente. Y esto cambió radicalmente su forma de orar.
Descubrió que Dios no se impresiona con palabras elegantes ni con teología perfecta. Lo que conmueve el corazón de Dios es la sinceridad, la vulnerabilidad, la honestidad cruda. Las oraciones más poderosas que Wesley comenzó a orar después de su conversión eran a menudo las más simples y fragmentadas. Cuando enfrentaba dolor, solo decía, «Ayúdame». Cuando sentía gratitud abrumadora, solo susurraba, «Gracias». Cuando estaba confundido, admitía, «No entiendo». Estas oraciones de pocas palabras, pronunciadas desde lo profundo de su necesidad real, conectaban con Dios de maneras que años de oraciones elaboradas nunca lograron. Wesley comenzó a enseñar esto a otros. En sus sermones enfatizaba que Dios escucha el gemido más débil del corazón quebrantado. Citaba Romanos 8:26, donde Pablo escribe que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué orar. Wesley explicaba que esto significa que incluso cuando nuestras palabras fallan completamente, cuando estamos tan abrumados que solo podemos gemir o suspirar, Dios entiende perfectamente. El Espíritu traduce nuestros gemidos inarticulados en oraciones perfectas delante del Padre. Esta verdad liberó a miles de personas que pensaban que sus oraciones no eran lo suficientemente buenas para Dios. Piensa en esto desde una perspectiva humana. Si un niño pequeño se cae y se lastima, corre hacia su padre llorando, incapaz de formar oraciones coherentes, solo gimiendo de dolor. ¿Qué hace el padre? Dice, «Lo siento, pero necesitas articular tu problema correctamente antes de que pueda ayudarte». Por supuesto que no. El padre inmediatamente abraza al niño, lo consuela, atiende su herida. El llanto incoherente del niño comunica perfectamente su necesidad. Dios es infinitamente más compasivo que cualquier padre terrenal. Cuando llegamos a Él con oraciones fragmentadas, con palabras entrecortadas por lágrimas, con gemidos que apenas forman sílabas, Él no nos rechaza por falta de elocuencia. Nos abraza precisamente en ese momento de máxima vulnerabilidad. Wesley experimentó esto repetidamente durante su ministerio. Enfrentó oposición violenta constantemente. Fue atacado físicamente en múltiples ocasiones, apedreado, amenazado de muerte. En esos momentos de peligro inmediato, no tenía tiempo para construir oraciones teológicamente correctas. Gritaba, «Señor, ayuda», mientras esquivaba piedras. Y Dios respondía. Una y otra vez, Wesley escapó milagrosamente de situaciones donde debería haber sido gravemente herido o muerto. Escribió en su diario sobre incidentes donde turbas enfurecidas lo rodeaban y de repente algo inexplicable sucedía. Un líder de la turba cambiaba de opinión, o la multitud se dispersaba sin razón aparente, o alguien inesperado intervenía para protegerlo. Wesley atribuía estas liberaciones a sus oraciones desesperadas de socorro, oraciones que eran cualquier cosa menos elocuentes. También descubrió que las oraciones más honestas a menudo son las más dolorosas de pronunciar. Cuando su matrimonio colapsó, cuando su esposa lo abandonó después de años de conflicto constante, Wesley enfrentó una humillación pública devastadora. Durante ese tiempo, sus oraciones eran mayormente silencio interrumpido por sollozos. No podía explicar su dolor con palabras. Simplemente se sentaba en la presencia de Dios y lloraba. Años después, escribió que esos fueron algunos de los momentos de mayor cercanía con Dios que jamás experimentó. En su debilidad absoluta, en su incapacidad total para articular lo que sentía, Dios estaba más cerca que nunca. Wesley enseñaba que hay una diferencia fundamental entre oración formal y oración del corazón. La oración formal tiene su lugar. Es útil en servicios religiosos, en momentos de adoración corporativa, cuando queremos expresar verdades teológicas importantes. Pero la oración del corazón es diferente. Es personal, cruda, a veces desordenada. Es el llanto de un hijo hacia su padre, no un discurso preparado ante un juez. Dios quiere ambas, pero la segunda es donde ocurre la verdadera intimidad. Cuando oras desde tu quebranto real, desde tu necesidad genuina, desde tu confusión honesta, estás invitando a Dios a las partes más profundas de tu ser.
y él siempre acepta esa invitación. Durante sus últimos años, Wesley reflexionó mucho sobre su viaje espiritual. Escribió que sus oraciones más poderosas no fueron los sermones elaborados que predicó a miles, ni las oraciones públicas que pronunció en ceremonias importantes. Fueron los susurros desesperados en momentos oscuros, los gemidos inarticulados en medio del sufrimiento, las súplicas fragmentadas cuando no sabía qué más hacer. Estas oraciones imperfectas y frágiles construyeron su relación más profunda con Dios porque eran completamente auténticas. No había pretensión, no había performance, no había intento de impresionar. Solo había necesidad real encontrándose con gracia infinita. La verdad profunda aquí es que Dios no necesita que tengamos todas las palabras correctas. No está esperando que dominemos el lenguaje religioso apropiado. No requiere que nuestras oraciones sean teológicamente perfectas. Lo que Él quiere es nuestro corazón real, incluso cuando ese corazón está tan quebrantado que apenas puede expresarse. Las oraciones más frágiles, pronunciadas desde nuestra debilidad más profunda, llegan al corazón de Dios con más fuerza que 1000 oraciones perfectamente construidas pero emocionalmente vacías. Wesley lo vivió, lo enseñó, y millones después de él han descubierto la misma verdad liberadora. Cuando las palabras fallan, el corazón habla un lenguaje que Dios entiende perfectamente. Un teólogo brillante con años de educación religiosa descubrió algo humillante pero liberador: que Dios prefiere las palabras torpes de un corazón sincero sobre los discursos elaborados de una mente entrenada. Y lo más revolucionario fue entender que la elocuencia en la oración puede convertirse en el mayor obstáculo para conectar genuinamente con Dios. John Wesley creció en un ambiente donde las palabras importaban enormemente. Su padre era pastor y escritor. Su madre era excepcionalmente educada para su época. En su hogar se valoraba la precisión del lenguaje, la claridad del pensamiento, la corrección gramatical. Wesley heredó esta obsesión por la excelencia verbal. Cuando ingresó a la Universidad de Oxford en 1720, rápidamente destacó por su habilidad con las palabras. Podía debatir teología durante horas, escribía ensayos brillantes, dominaba el griego y el latín. Esta capacidad intelectual lo convirtió en líder del grupo conocido como el Club Santo, donde jóvenes estudiantes practicaban disciplinas religiosas rigurosas. Wesley dirigía sus reuniones de oración y sus oraciones eran obras maestras de teología articulada. Citaba a los padres de la Iglesia, empleaba terminología técnica correcta, estructuraba sus pensamientos con lógica impecable. Los otros miembros lo admiraban, pero había un problema que Wesley no veía. Estaba más preocupado por cómo sonaban sus oraciones que por la condición real de su corazón. Se ordenó como sacerdote anglicano en 1725 y comenzó a predicar regularmente. Sus sermones eran académicamente impresionantes. Preparaba cada palabra cuidadosamente, memorizaba textos completos, entregaba discursos teológicos sofisticados. Cuando oraba públicamente, sus palabras fluían con elegancia ensayada. La gente comentaba sobre su capacidad verbal excepcional, pero Wesley mismo admitió años después que durante todo ese tiempo estaba actuando. Interpretaba el papel de un hombre santo sin serlo realmente. Sus oraciones eran performances diseñadas para impresionar a los oyentes humanos, no conversaciones genuinas con Dios. Usaba palabras hermosas para esconder un corazón vacío. El colapso llegó durante su misión en Georgia. Wesley fue allí en 1735, con grandes aspiraciones de convertir a los nativos americanos y servir a los colonos británicos. Pero todo salió mal. Sus sermones elaborados no conectaban con la gente común. Su estilo formal y rígido alienaba a quienes intentaba ayudar. Se enamoró de una joven llamada Sophia Hopkins, manejó la situación desastrosamente y cuando ella se casó con otro hombre, Wesley la excluyó de la comunión. Esto desató un escándalo enorme. Lo acusaron de abuso de autoridad eclesiástica. Tuvo que huir de Georgia en medio de la noche para evitar arresto.
Todo su mundo, cuidadosamente construido con palabras perfectas, se desmoronó. De regreso en Inglaterra, en 1737, Wesley enfrentó una crisis de identidad total. Había pasado años estudiando teología, predicando sermones brillantes, orando con elocuencia impecable, pero no tenía paz interior ni certeza de salvación. Durante este tiempo oscuro, comenzó a relacionarse con los moravos, un grupo de cristianos alemanes que tenían algo radicalmente diferente. Ellos no eran teólogos entrenados ni predicadores elocuentes. Eran personas comunes, algunos apenas alfabetizados, pero poseían una fe genuina que Wesley envidiaba desesperadamente. Sus oraciones eran simples, directas, a veces gramaticalmente incorrectas, pero profundamente sinceras. No intentaban impresionar a nadie. Simplemente hablaban con Dios como hijos hablan con su padre. Wesley observó fascinado cómo un carpintero moravo oraba con palabras sencillas sobre sus problemas cotidianos y experimentaba paz genuina. Vio a una mujer anciana que apenas podía leer orar con fe infantil y recibir respuestas concretas. Estos moravos no conocían términos teológicos complejos, no citaban a los padres de la Iglesia, no construían argumentos lógicos elaborados en sus oraciones. Pero tenían algo real que toda la erudición de Wesley no había producido: una conexión auténtica con Dios. A esto lo confrontó brutalmente. Había pasado años perfeccionando su capacidad de hablar sobre Dios sin aprender realmente a hablar con Dios. La transformación comenzó en mayo de 1738, durante la famosa experiencia en Aldersgate Street. Pero lo que sucedió después fue igualmente crucial. Wesley tuvo que desaprender años de hábitos religiosos. Tuvo que dejar de intentar impresionar a Dios con vocabulario sofisticado. Comenzó a orar de manera completamente diferente. En lugar de preparar mentalmente sus oraciones antes de pronunciarlas, simplemente abría su boca y dejaba salir lo que realmente sentía. A veces eran oraciones torpes y gramaticalmente imperfectas. A veces repetía las mismas palabras una y otra vez porque no encontraba otras mejores. A veces su oración era simplemente «Dios, ayúdame», dicho 50 veces seguidas. Inicialmente esto lo incomodaba. Su mente entrenada rechazaba esta simpleza, pero gradualmente descubrió algo liberador. Dios respondía a estas oraciones simples mucho más que a sus elaboradas composiciones anteriores. Wesley comenzó a estudiar las oraciones registradas en las Escrituras. Notó algo sorprendente. Las oraciones más poderosas en la Biblia son frecuentemente las más simples. Cuando Pedro se estaba ahogando, no oró: «Oh Señor omnipotente y misericordioso, en tu infinita sabiduría y poder, te suplico que extiendas tu mano salvadora». Gritó: «Señor, sálvame». 3 palabras, directas, desesperadas, sinceras. Y Jesús respondió inmediatamente. El publicano en el templo no recitó confesiones elaboradas. Simplemente dijo: «Dios, ten misericordia de mí, pecador». Y Jesús dijo que ese hombre, no el fariseo con sus oraciones largas y correctas, fue justificado. El ladrón en la cruz junto a Jesús no tuvo tiempo para teología compleja. Solo dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús le prometió el paraíso ese mismo día. El patrón era claro: la sinceridad supera a la elocuencia cada vez. Dios no está calificando nuestras oraciones por corrección gramatical o sofisticación teológica. Está buscando honestidad del corazón. Wesley escribió en uno de sus sermones: «Dios no necesita que le expliquemos nuestras necesidades con lenguaje preciso. Él ya las conoce mejor que nosotros. Lo que quiere es que vengamos a Él con la simplicidad de niños que confían en su Padre». Esta revelación transformó completamente su ministerio. Comenzó a enseñar a la gente común que no necesitaban educación teológica para orar efectivamente. No tenían que usar palabras religiosas especiales. Podían hablar con Dios en su propio lenguaje, con sus propias palabras, sobre sus problemas reales. Esto fue revolucionario en el siglo XVIII. La religión establecida mantenía a la gente común a distancia mediante lenguaje complicado e inaccesible.
Los servicios se conducían en latín que la mayoría no entendía. Las oraciones seguían fórmulas rígidas que requerían entrenamiento especial. Wesley rompió con todo esto. Predicaba en lenguaje sencillo que los mineros de carbón podían entender. Enseñaba a las personas analfabetas a orar con sus propias palabras simples. Insistía en que un trabajador sin educación que ora, Dios, ayúdame a alimentar a mis hijos, con fe sincera, tiene más poder en oración que un profesor de teología que recita oraciones elaboradas sin conexión real del corazón. Wesley encontró confirmación para esto en su propio ministerio. Organizó miles de reuniones de oración en pequeños grupos llamados sociedades, metodistas. En estos grupos, personas comunes compartían sus luchas y oraban unos por otros. Wesley notó que las oraciones más simples producían frecuentemente los resultados más dramáticos. Una mujer que apenas sabía leer oraba torpemente por su esposo alcohólico, y el hombre se transformaba. Un minero con vocabulario limitado oraba sinceramente por provisión y llegaba ayuda inesperada. Estos no eran coincidencias aisladas, sino patrones consistentes. La sinceridad sin elocuencia movía el corazón de Dios de maneras que la elocuencia sin sinceridad jamás lograba. También descubrió que el peligro de la elocuencia es que puede convertirse en una máscara. Cuando eres hábil con las palabras, puedes usar esa habilidad para esconder la verdad en lugar de revelarla. Puedes construir oraciones hermosas que suenan profundamente espirituales, pero que evitan cuidadosamente exponerte realmente. Es como usar ropa elegante para esconder heridas. Wesley se dio cuenta de que durante años había usado su capacidad verbal exactamente así, para mantener a Dios a distancia segura mientras aparentaba cercanía. Las personas sin educación formal no tenían esta opción. No podían esconderse detrás de palabras sofisticadas. Cuando oraban, su necesidad real quedaba expuesta inevitablemente. Y esa vulnerabilidad forzada los conectaba con Dios de maneras más profundas. Wesley vivió esta verdad durante los siguientes 50 años. Nunca dejó de estudiar ni de usar su intelecto al servicio de Dios. Escribió tratados teológicos, predicó sermones complejos, debatió con oponentes académicos. Pero su vida de oración personal se volvió cada vez más simple. En su diario personal, que mantuvo hasta poco antes de morir, sus oraciones registradas son notablemente directas. Señor, dame fuerzas para hoy. Dios, no entiendo esto. Gracias por tu misericordia. No hay elaboración innecesaria, no hay intentos de sonar impresionante. Solo honestidad cruda envuelta en palabras simples. La lección profunda aquí es que Dios valora la calidad del corazón infinitamente más que la calidad del vocabulario. Puedes tartamudear, puedes repetirte, puedes usar gramática terrible, puedes tener un vocabulario limitado, y si tu corazón es sincero, Dios escucha cada palabra como música. Pero puedes recitar oraciones perfectamente construidas con teología impecable, y si tu corazón está desconectado, esas palabras son solo ruido vacío. Wesley aprendió esto del modo más difícil, pero una vez que lo entendió, pasó el resto de su vida liberando a otros de la prisión de pensar que necesitaban ser elocuentes para ser escuchados por Dios. Un hombre que había construido su identidad entera alrededor de su fortaleza espiritual, descubrió algo que destrozó todo lo que creía: que Dios se acerca más cuando estamos más débiles y que nuestros momentos de colapso total son exactamente cuando Él más claramente nos escucha. Lo paradójico es que pasó décadas intentando ser fuerte para Dios, solo para descubrir que Dios estaba esperando su debilidad. John Wesley nació en 1703 en una familia donde la fortaleza era un valor central. Su padre Samuel era un hombre duro, inflexible, que gobernaba su hogar con disciplina férrea. Su madre Susana era igualmente fuerte, capaz de mantener orden entre 19 hijos mientras manejaba deudas aplastantes y un esposo frecuentemente ausente. Wesley creció creyendo que la debilidad era inaceptable. Cuando tenía 6 años, su casa se incendió en medio de la noche. Quedó atrapado en el segundo piso, mientras las llamas consumían la estructura.
Los vecinos formaron una torre humana para rescatarlo justo segundos antes de que el techo colapsara. Su madre interpretó este rescate milagroso como señal de que Dios tenía un propósito especial para él. Desde ese momento, Wesley sintió la presión de ser excepcional, de nunca fallar, de demostrar que merecía haber sido salvado. Esta presión lo persiguió toda su vida. En la Universidad de Oxford, Wesley se convirtió en modelo de disciplina religiosa. Organizó el famoso Club Santo, donde jóvenes practicaban ayunos rigurosos, oraciones programadas, visitas a prisioneros y estudio bíblico intensivo. Los otros estudiantes los llamaban metodistas burlonamente por su obsesión con los métodos y rutinas. Wesley abrazó este estilo de vida con determinación feroz. Dormía pocas horas, ayunaba frecuentemente hasta debilitarse físicamente, oraba durante horas cada día. Creía que la vida cristiana requería fuerza constante, disciplina implacable, control absoluto sobre las emociones y debilidades humanas. Cuando sentía dudas, las suprimía. Cuando enfrentaba miedo, lo escondía. Cuando experimentaba tristeza, la ignoraba. Mostrar debilidad era fracasar. Y Wesley no podía permitirse fracasar. Se ordenó como sacerdote en 1725 y continuó este patrón. Predicaba sobre la santidad con convicción absoluta. Enseñaba a otros a dominar sus pasiones, controlar sus pensamientos, vivir con disciplina inquebrantable. Desde fuera parecía el cristiano perfecto, dedicado, controlado, fuerte. Pero por dentro se estaba desmoronando lentamente. La presión de mantener esta imagen de fortaleza constante lo estaba destruyendo. No podía admitirlo ante nadie, ni siquiera ante sí mismo completamente. Había construido toda su identidad sobre ser fuerte espiritualmente. ¿Qué quedaba de él si esa fortaleza era falsa? El colapso total llegó en Georgia. Wesley viajó allí en 1735 como misionero, convencido de que su disciplina y fortaleza lo harían exitoso. Pero todo falló espectacularmente. Su ministerio fracasó. Su intento de romance con Sophia Hopkins se convirtió en desastre humillante. Los colonos que debía servir lo despreciaban. Los nativos americanos que esperaba convertir no tenían interés. Y lo peor, durante una tormenta violenta en 1900, el Atlántico, mientras regresaba a Inglaterra, Wesley descubrió que tenía terror absoluto de morir. Después de años de predicar sobre fe valiente y confianza en Dios, enfrentaba la muerte con pánico puro. Su fachada de fortaleza se desintegró completamente. En ese momento de terror, cuando las olas golpeaban el barco y pensaba que se hundiría, Wesley no pudo mantener su compostura religiosa. Gritó, lloró, tembló incontrolablemente. Y en medio de ese colapso total, algo inesperado sucedió. Sintió a Dios más cerca que nunca antes. Los moravos en ese mismo barco le mostraron algo que nunca había visto. Estos cristianos alemanes no pretendían ser fuertes. Admitían libremente sus debilidades, sus miedos, sus limitaciones humanas. Pero en medio de admitir su fragilidad, tenían una paz que Wesley, con toda su fortaleza fingida, jamás había experimentado. Durante la tormenta, cantaban himnos tranquilamente mientras Wesley entraba en pánico. Después, cuando les preguntó cómo podían estar tan calmados, le explicaron algo revolucionario. Su paz no venía de su propia fortaleza, sino de confiar completamente en la fortaleza de Dios. Ellos eran débiles, lo admitían abiertamente, y precisamente por eso Dios podía ser fuerte en ellos. Esta idea era completamente ajena para Wesley. Había pasado toda su vida intentando ser fuerte para Dios. Nunca había considerado que Dios quería que fuera débil delante de él. De regreso en Inglaterra, Wesley pasó meses en oscuridad espiritual profunda. Toda su estructura religiosa cuidadosamente construida se había derrumbado. No podía seguir pretendiendo fortaleza que no tenía. Escribió en su diario con honestidad devastadora: «Fui a América para convertir a otros, pero nunca fui convertido yo mismo». Esta admisión de debilidad y fracaso era exactamente lo opuesto de todo lo que había representado durante años.
Pero era la verdad, y al expresar esa verdad, al dejar de fingir fortaleza, algo comenzó a cambiar. En mayo de 1738 experimentó su famosa conversión en Aldersgate Street. Pero lo que muchos no entienden es que esa conversión no lo hizo repentinamente fuerte. Lo que hizo fue enseñarle que podía ser débil porque Cristo era fuerte por él. Después de Aldersgate, Wesley comenzó a vivir de manera radicalmente diferente. Dejó de intentar esconder su humanidad. Cuando tenía dudas, las confesaba en oración. Cuando sentía miedo, se lo decía a Dios directamente. Cuando estaba abrumado, admitía que no podía seguir solo. Esta honestidad brutal sobre su debilidad creó una conexión con Dios que años de pretender fortaleza nunca lograron. Descubrió que cuando llegaba a Dios desde su quebranto real, Dios respondía con poder. Pero cuando intentaba acercarse desde una posición de fortaleza fingida, encontraba solo silencio. Era como si Dios esperara que Wesley dejara de actuar para poder finalmente conocer a la persona real detrás de la máscara religiosa. Wesley encontró confirmación para esto en las Escrituras que había leído 1000 veces, pero nunca realmente entendido. Pablo escribió en 2 de Corintios 12:9: Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no dijo que el poder de Dios llega cuando somos fuertes, disciplinados y tenemos todo bajo control. Dijo que el poder de Dios se perfecciona, alcanza su máxima expresión, precisamente cuando somos débiles. Esta verdad contradecía todo lo que Wesley había creído. Pero mientras más la experimentaba, más sentido tenía. Cuando intentamos ser fuertes por nosotros mismos, le decimos a Dios que no lo necesitamos realmente. Pero cuando admitimos nuestra debilidad total, creamos espacio para que su fortaleza opere. Es como una vasija. Solo puede llenarse cuando está vacía. Durante su ministerio, Wesley enfrentó constantemente situaciones que exponían su debilidad. Fue atacado físicamente múltiples veces por turbas violentas. En Wednesbury, en 1743, una multitud enfurecida lo arrastró por las calles durante horas. Wesley no fingió valentía sobrenatural. Admitió en su diario que tuvo miedo, que su cuerpo temblaba, que humanamente quería huir. Pero en medio de reconocer ese miedo, oró desde su debilidad. Dios, no puedo hacer esto solo. Y Dios intervino de maneras inexplicables. El líder de la turba repentinamente cambió de actitud y lo protegió. Wesley escapó sin heridas graves cuando debería haber sido asesinado. Esto sucedió repetidamente. Wesley admitía su debilidad, clamaba a Dios desde esa debilidad y experimentaba liberación sobrenatural. También aprendió que los momentos de mayor conexión con Dios frecuentemente llegaban en sus puntos más bajos. Cuando su matrimonio colapsó en 1751, Wesley enfrentó humillación pública devastadora. Su esposa Mary lo abandonó después de años de conflicto brutal, llevándose documentos privados que usó para difamarlo públicamente. Wesley estaba destrozado. Durante semanas apenas podía funcionar. No podía predicar con su energía usual. Sus oraciones eran mayormente lágrimas y silencio. Sentía que había fallado como esposo, como líder, como cristiano. Pero en ese valle oscuro, experimentó la cercanía de Dios de maneras que los años de éxito ministerial nunca produjeron. Dios encontraba a Wesley en su quebranto y le susurraba verdades que su fortaleza fingida nunca había permitido escuchar. Wesley comenzó a enseñar esto abiertamente. En sus sermones enfatizaba que Dios no busca superhéroes espirituales, sino personas honestas sobre su necesidad. Citaba la bienaventuranza: Bienaventurados los pobres en espíritu. No los fuertes en espíritu, no los disciplinados en espíritu. Los pobres en espíritu, aquellos que reconocen que no tienen nada que ofrecer excepto su necesidad. Wesley explicaba que esta pobreza espiritual, esta admisión de debilidad total, es exactamente lo que abre la puerta para que Dios trabaje. Mientras intentemos ser autosuficientes espiritualmente, limitamos lo que Dios puede hacer en nosotros.
Pero cuando admitimos que estamos completamente quebrados y necesitados, Dios finalmente tiene espacio para demostrar su poder. Organizó las sociedades metodistas con este principio en mente. En estos pequeños grupos, las personas no venían a impresionarse mutuamente con su fortaleza espiritual. Venían a confesar sus luchas, sus caídas, sus debilidades. Wesley estableció preguntas específicas que los miembros se hacían mutuamente cada semana. ¿Qué tentaciones enfrentaste? ¿Dónde fallaste? ¿Qué pecados cometiste? Estas preguntas forzaban honestidad brutal. No había espacio para pretender. Y en ese ambiente de vulnerabilidad compartida, las personas experimentaban transformación genuina. Cuando dejaban de fingir fortaleza y admitían sus debilidades reales, encontraban que Dios los encontraba exactamente allí. Wesley también notó que sus oraciones más poderosas nunca fueron las que pronunció desde una posición de fortaleza. No fueron las oraciones en grandes catedrales ante miles de personas. Fueron las oraciones desesperadas en habitaciones vacías cuando estaba solo y quebrantado. Fueron los gritos silenciosos en medio de noches oscuras cuando no sabía cómo continuar. Fueron los gemidos inarticulados cuando el dolor era tan intenso que las palabras fallaban. En esos momentos de máxima debilidad, cuando no tenía fuerzas ni para formar oraciones coherentes, Dios estaba más presente, más real, más cercano que nunca. Durante sus últimos años, Wesley reflexionó extensamente sobre este tema. Escribió que uno de los mayores errores de su juventud fue intentar impresionar a Dios con fortaleza. Había desperdiciado décadas tratando de ser suficientemente bueno, suficientemente disciplinado, suficientemente fuerte. Solo cuando colapsó completamente, cuando admitió que no era nada de eso, encontró la relación real con Dios que había buscado siempre. Murió en 1791 a los 87 años. Sus últimas palabras registradas fueron: "Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros". No dijo, "Lo mejor es que fui fuerte". Dijo que lo mejor era que Dios estaba presente, especialmente en la debilidad final de la muerte. La verdad profunda aquí es que Dios no está impresionado por nuestra fortaleza fingida ni intimidado por nuestra debilidad real. De hecho, Él se acerca más precisamente cuando dejamos de pretender y admitimos nuestra fragilidad humana. Los momentos donde nos sentimos más inadecuados, más quebrantados, más incapaces, son exactamente los momentos donde Dios puede trabajar más poderosamente. Wesley vivió esto y lo enseñó. Deja de intentar ser fuerte para Dios. Sé débil delante de Él, porque solo en tu debilidad admitida puedes experimentar su fortaleza real.